Llegué al lodge antes de lo que le había dicho a cualquiera. El plan era aparecer alrededor de las 2:30, con el tiempo justo para ayudar a terminar los preparativos del cumpleaños de Lauren. Pero estacioné el coche cerca del mediodía. Ni siquiera sé por qué me apresuré tanto. Tal vez eran los nervios. Tal vez fue instinto. O tal vez simplemente quería que todo saliera perfecto. No se cumplen 34 años todos los días, ¿verdad? Y después de los últimos meses, la tensión, la distancia, las discusiones que casi explotaban y terminaban en silencios largos, sentía que este fin de semana tenía que ser impecable. Como si, al colocar bien la mesa, enfriar el vino a la temperatura exacta y encender las velas en el momento justo, pudiéramos volver a algo que se pareciera a nosotros. El lodge era impresionante. Una de esas casas enormes de vigas de madera, escondida entre los árboles de Colorado, a un paso del lago. Ventanales gigantes, terraza envolvente, chimenea de piedra. El tipo de lugar que parece sacado de una postal o de una cuenta de Instagram donde la gente lleva gorros de lana, bebe café demasiado caro y combina hasta los calcetines. Lo habíamos reservado 6 semanas antes. En realidad, lo eligió Lauren. Dijo que quería algo tranquilo pero acogedor, un sitio donde pudiéramos reunir a un pequeño grupo de amigos, algunas personas del equipo de la galería, su hermana, 1 o 2 conocidos de la universidad, desconectar, respirar un poco. Aparqué y entré cargando la caja del pastel en una mano y el camino de mesa que compré a última hora en la otra. Le había escrito durante el trayecto, subo un poco antes para evitar el tráfico. No respondió. Nada fuera de lo normal. Su teléfono siempre está en silencio, siempre boca abajo, siempre ocupado. Dentro, el aire olía a cedro y a limpiador con aroma a limón. Dejé el pastel sobre la encimera de la cocina y abrí el refrigerador para asegurarme de que todo estuviera listo. Alguien ya había estado allí. Estaba medio lleno, vino, algunas cervezas frías, su leche de avena favorita. Cosa de Lauren, pensé. Me había dicho que tal vez pasaría antes para dejar algunas cosas. Recorrí la planta baja revisando el espacio, cocina, sala principal, un pequeño estudio con un televisor grande. Todo parecía en orden. Luego me dirigí hacia las escaleras. Arriba, el pasillo de las habitaciones de invitados se abría frente a mí, 2 puertas a la izquierda, una a la derecha. Pensé dejar mi chaqueta en la última, la que tenía puerta corrediza hacia el balcón. Siempre me gustó tener un espacio apartado en los viajes, algún lugar donde respirar cuando todo se vuelve demasiado ruidoso. Pero al avanzar por el pasillo, algo llamó mi atención. La segunda puerta a la izquierda estaba entreabierta. No del todo, apenas lo suficiente. Una rendija oscura. No parecía intencional. Ese tipo de abertura que casi te reta a mirar dentro. Como si la casa misma quisiera confesar algo. Me detuve. No sé por qué miré. Podría haber seguido de largo. Podría haber respetado la privacidad de una habitación que ni siquiera pensaba usar. Pero algo no encajaba. No era algo dramático, no era una alarma estridente. Era más bien como una nota desafinada en una canción que conoces de memoria. Empujé la puerta apenas un poco más. La bisagra crujió lo suficiente para hacerme tensar. Y ahí estaba. Una silla. De esas tapizadas, baratas, que encuentras en cualquier habitación de invitados. Beige, olvidable. Pero sobre el respaldo, como una bandera clavada en territorio ocupado, colgaba una camisa verde oscuro. Le faltaba un botón en el cuello. Las mangas estaban arrugadas. Y en el costado, una mancha tenue de café. Conocía esa camisa. La había visto la primavera pasada, en un evento de trabajo, cuando Lauren me presentó a Tyler, su compañero de la galería. El encargado de montajes, el que gestionaba la comunicación con clientes y que, al parecer, también tenía la costumbre de perder botones y reírse demasiado fuerte de los chistes de Lauren. Tyler.
El mismo Taylor con quien voló a San Diego 2 meses atrás para esa conferencia de la galería, a la que yo no pude asistir por un cierre urgente con un cliente. Ella dijo que no era nada, solo un viaje de 3 días. Dijo que regresó agotada. Y yo le creí. Pero esa camisa no tenía nada que hacer en esa casa. No en una habitación de invitados. No colgada con esa naturalidad, como si alguien la hubiera dejado allí al salir a tomar café. Me quedé inmóvil durante un largo momento. Mi mente intentando reorganizar los hechos para que encajaran en una versión del mundo que aún tuviera sentido. Tal vez no era suya. Tal vez era parecida. Tal vez me equivocaba. Pero no. Reconocía la forma en que el cuello se curvaba en el borde. Recordaba el botón faltante. Él había bromeado sobre eso una vez, dijo que le daba un aire más despreocupado. Escuché movimiento detrás de mí. Pasos suaves. Luego, la puerta del baño al final del pasillo se abrió. Lauren salió, con una toalla alrededor del cuello y el teléfono en la mano. Me vio de inmediato. Después siguió mi mirada hacia la puerta entreabierta de la habitación. Y en ese segundo, menos de un segundo, en realidad, vi algo cruzar por su rostro. No fue culpa. No fue pánico. Fue cálculo. Como si su mente hubiera tenido que cambiar de marcha de golpe. Ah, dijo, con una voz demasiado estable. Ya estás aquí. No respondí. Volvió a mirar hacia la habitación. Sí. Tyler estuvo aquí antes. Se derramó café encima. Lo típico. Le dije que podía enjuagarse un poco aquí. Y que podía tomar prestada una de las camisas extra que yo había traído. Pero parece que dejó esa ahí olvidada. Lo dijo con una sonrisa ligera, casi despreocupada, como si no tuviera la menor importancia. Y tal vez habría funcionado. Tal vez yo podría haber asentido, haber seguido adelante y convencerme de que tenía sentido, si no fuera porque Lauren nunca llevaba ropa extra para nadie. Ni siquiera prestaba libros. Mucho menos camisas. Y definitivamente no a Taylor. Aún así, asentí. No dije nada. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Ella bajó la mirada hacia su teléfono, tocó la pantalla un par de veces y luego volvió a sonreír. ¿Quieres café?, preguntó. Hice hace un rato. Claro, respondí finalmente. Y bajamos juntos las escaleras como si nada hubiera pasado. Como si yo no acabara de sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero algo había cambiado. No era rabia, todavía no. Era más bien esa quietud extraña que se siente justo antes de una tormenta. El café sabía a quemado. Me senté frente a Lauren en la isla de la cocina. Fingíamos que era una mañana más en la montaña. Ella deslizaba el dedo por su teléfono, respondiendo mensajes de vez en cuando, mientras yo miraba el remolino oscuro en mi taza, intentando pensar en cualquier cosa que no fuera la camisa de arriba. Tarareaba muy bajo. Una melodía que no reconocí. La luz de la mañana se derramaba sobre el suelo de madera. Debería haberse sentido tranquilo. No lo fue. No podía dejar de pensar en Taylor. En la última vez que los vi juntos, 3 semanas antes, en la inauguración de una exposición. Ella lo presentó a un cliente y, cuando él hizo un comentario ingenioso sobre contraste y espacio negativo, ella rió. Pero no fue una risa cualquiera. Fue de esas que caen demasiado suaves. Que se quedan. En ese momento me dije que estaba siendo sensible, paranoico incluso. Siempre he tendido a sobrepensar, a leer demasiado entre líneas. Lo sé. Lo aprendí años antes de conocer a Lauren, cuando arruiné algo bueno por asumir lo peor. Desde entonces he intentado actuar con confianza, asumir buenas intenciones hasta que se demuestre lo contrario. Pero esa mañana, esa confianza empezó a deslizarse. No cayó. Todavía no. Solo se aflojó,
como un hilo demasiado tenso que empieza a deshilacharse. Después del desayuno, Lauren dijo que iba a dar una vuelta por el lago antes de que llegaran los invitados. Me besó en la mejilla y salió por la puerta principal con su sudadera de polar y sus zapatillas de correr. Esperé unos minutos. Luego volví a subir. La habitación de invitados estaba exactamente como la había dejado. La camisa ya no colgaba del respaldo, estaba doblada sobre la silla, colocada con intención. Una corrección sutil. La cama estaba perfectamente hecha. Me quedé mirando la habitación largo rato. Luego abrí el armario. Nada. Solo toallas extra y ropa de cama adicional. Ninguna maleta. Ningún neceser masculino en el baño. Ninguna bolsa de viaje. Nada que indicara que alguien hubiera pasado la noche allí. Pero no importaba. La camisa había estado allí. Y Lauren había mentido, o al menos había minimizado la situación. Y eso, de alguna manera, era peor. Bajé de nuevo. Su teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. Una vez. 2. Luego otra más. Pantalla hacia abajo. En silencio. No siempre fue así. Hace un año, se reía cuando yo tomaba su teléfono para burlarme de la pantalla de bloqueo floral que llevaba desde 2019. Entonces nada parecía oculto. Ahora lo mantenía cerca, protegido, como si fuera un segundo pulso. No lo tomé. No lo necesitaba. Los mensajes seguían llegando. Más tarde, cuando empezaron a llegar los invitados, intenté apartar todo eso de mi mente. Sonreír. Hacer de anfitrión. Abrir vino. Revisar la tabla de charcutería. Conversaciones ligeras. Tyler llegó alrededor de las 4. Por supuesto que llegó. Entró con una botella de vino tinto y una chaqueta de cuero ridícula, como si protagonizara algún drama mediocre de Netflix. Le dio a Lauren un abrazo lateral, de esos lentos, con la mano en la parte baja de su espalda, que se prolongan un segundo más de lo necesario. Ella no se apartó. Solo sonrió. Por fin, dijo. Empezábamos a pensar que te habías echado atrás. Yo me quedé cerca de la chimenea, observando la escena como quien mira su propia casa arder a través de una ventana. La cena fue a las 6. Nos reunimos alrededor de la mesa larga del comedor. Velas encendidas. Cubiertos alineados con precisión, como si todo siguiera siendo normal. Yo me senté en la cabecera. Lauren a mi izquierda. Tyler a su derecha. Durante toda la comida no pude dejar de mirarlos. La forma en que ella giraba ligeramente el cuerpo hacia él cuando hablaba. La manera en que se reían como si compartieran un guión privado al que el resto no teníamos acceso. Cada vez que él decía algo, sus ojos se iluminaban. Y no de esa manera educada. Era otra cosa. Era chispa. Como si lo viera de verdad. Yo solía recibir esa mirada. Ahora solo la veía entregársela a otro, justo delante de mí. Y quizá nada de eso fuera una prueba en sentido estricto. Quizá aún pudiera explicarse como química, cercanía, simple amistad. Esa etiqueta que uno coloca justo en el borde de la infidelidad, antes de que todo termine por inclinarse del todo. Pero eso no cambiaba cómo se sentía. Apenas probé bocado. Movía la comida por el plato mientras intentaba seguir la conversación. En un momento, su hermana se inclinó hacia mí y me preguntó si me encontraba bien. Le dije que estaba cansado. No era mentira, solo que no era toda la verdad. Sentía que me estaba deshaciendo por dentro. Más tarde, cuando todos estaban afuera, alrededor de la fogata, con copas en la mano y risas flotando en el aire frío de la noche, regresé a la cocina para tomar un poco de aire. Fue entonces cuando vi el teléfono de Lauren cargando sobre la encimera. Esta vez estaba boca arriba. Sin notificaciones visibles. Desbloqueado. No tenía intención de mirar.
pero se iluminó justo cuando pasé a su lado. Un nombre. Tyler. Solo eso. Sin vista previa del mensaje. Solo su nombre, brillante en la pantalla, como un letrero de neón. Me aparté antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirme. Todavía quería creer que había una explicación. Que tal vez estaba malinterpretando las cosas. Que quizá estaba agotado y volviendo a sobrepensarlo todo. Pero, en el fondo, sabía que no. Porque esto no era nuevo. No del todo. Había habido señales antes. Reuniones estratégicas que se alargaban hasta la madrugada. Viajes que apenas mencionaba hasta el día anterior. La forma en que dejó de responder mis mensajes de inmediato, a veces durante horas. La frase repetida, solo estoy cansada. Cada vez que le preguntaba si algo iba mal, ya no buscaba mi mano como antes. Ese gesto automático desapareció. Y estaba aquella nota, hace 2 meses, doblada en el fondo de su bolso. Solo 5 palabras. Fuiste increíble. Gracias. Sin nombre. Sin contexto. Escritas con una caligrafía apresurada en el reverso de un recibo. Cuando le pregunté, dijo que era de una clienta. Que había sido después de una visita privada a la galería. Que la mujer se había emocionado tanto con una pintura que terminó llorando. Entonces le creí. Ahora ya no estaba tan seguro. Otro recuerdo me golpeó. Hace un mes tuvo un evento en el centro. Dijo que iría en coche con un compañero. Me ofrecía recogerla después, pero a mitad de la noche me escribió. No te preocupes. Pediré un transporte. No le di importancia, hasta que supe, por su hermana, nada menos, que el compañero con el que supuestamente había ido se marchó temprano. Y que en la fiesta posterior nadie la vio. Nadie sabía dónde había estado. Cuando se lo pregunté, se encogió de hombros. Dijo que necesitaba espacio. Que dio un paseo. Siempre era alguna versión de eso. Una evasiva vaga. Una excusa suave. Ya ni siquiera mentía directamente. Decía lo justo para que yo dejara de preguntar. Pero después de ver esa camisa, después de la manera en que miraba a Tyler, después del zumbido silencioso de su teléfono, ya no podía dejar de preguntar. Al menos no en mi cabeza. Porque algo había cambiado. Y la versión de mi esposa que creía conocer se había ido desvaneciendo lentamente. Una reunión nocturna, una llamada sin respuesta a la vez. Ya no era solo una camisa. Era un patrón. Un mapa de pequeñas traiciones que me llevaban hacia un lugar al que no quería llegar. Pero ya estaba en el camino. Y no se puede desver lo que se ha visto. No se puede desentir lo que se ha sentido. La mañana siguiente empezó como si nada hubiera ocurrido. El sol se elevó sobre el lago como siempre. Una luz dorada y suave entrando por las ventanas de la cocina. Yo estaba descalzo frente al fregadero, enjuagando las tazas de la noche anterior, mientras escuchaba las voces amortiguadas en el piso de arriba. Alguien rió. Las tablas crujieron. El aroma a fresas y canela llenaba el aire. Lauren ya estaba despierta, moviéndose por la cocina como si le perteneciera. Cortaba fruta con ritmo relajado, vestida con la camisa de franela grande con la que solía dormir, el cabello recogido. Parecía tranquila. Feliz incluso. Como si la noche anterior hubiera sido exactamente lo que ella quería. Quizá lo fue. Su hermana y su sobrina bajaron unos minutos después. Maddie entró corriendo con la energía desbordada de una niña de 9 años antes del desayuno. Me tiró de la manga y me preguntó si más tarde podría alimentar a los patos. Sonreí y asentí, intentando que los músculos de mi rostro no me traicionaran. Me gustaba Maddie. Era una de las pocas personas en el mundo de Lauren que nunca me hacía sentir un extraño. Lauren estaba colocando las fresas en una bandeja cuando lo dijo, como si fuera irrelevante. Chalor me dio anoche la idea más increíble para la galería, comentó,
riendo ligeramente mientras le entregaba un bol a Maddie. Estábamos hablando de esa pared vacía junto a las ventanas. Tiene una visión brillante. Es genial. Él simplemente, me entiende. Me entiende. Esa frase cayó como una piedra contra el vidrio. No fueron solo las palabras. Fue la facilidad con que salieron de su boca. Como si ya se hubiera dicho antes. Como si fuera verdad desde hacía tiempo. Nadie respondió de inmediato. Su hermana levantó la vista mientras servía café. Sus ojos se desviaron hacia mí un segundo más de lo necesario. Maddie seguía comiendo, ajena a todo, su cuchara golpeando el bol. Lauren ni siquiera pareció notar la tensión en el ambiente. O, si la notó, la manejó con la naturalidad de alguien acostumbrado a hacerlo. Yo no dije nada. Y entonces ocurrió. Algo pequeño. Accidental. Estúpido. Mi anillo de boda se deslizó de mi dedo. Nunca había pasado. Sí, me quedaba un poco más suelto últimamente. Había perdido peso en los últimos meses. Estrés, supongo. Pero no así. Se desprendió justo cuando extendía la mano para tomar una servilleta. Cayó sobre el suelo de baldosas con un tintineo metálico agudo. Y ese sonido rompió el aire con más fuerza que cualquier palabra dicha hasta entonces. La habitación se quedó inmóvil. Incluso Maddie dejó de masticar. Me agaché despacio, recogí el anillo y lo sostuve en la palma como si no lo reconociera. Lauren se giró. Su sonrisa vaciló apenas. No fue pánico, fue un fallo, una breve interrupción. ¿Estás bien?, preguntó. La miré a los ojos. No dije nada. Ni una sola palabra. Simplemente deslicé el anillo en el bolsillo del abrigo. Luego caminé hacia la puerta, tomé mi chaqueta del perchero y salí al aire frío de la mañana. Detrás de mí sentí el silencio expandirse por la cocina como una bebida derramada que nadie quiere limpiar. Bajé hasta el muelle. El lago estaba inmóvil, como un espejo. Algunas aves se deslizaban sobre la superficie, tranquilas, indiferentes. El frío se filtraba por las mangas de mi abrigo, pero no me importaba. Me quedé allí 10, quizá 15 minutos, las manos hundidas en los bolsillos, el anillo pesado como una piedra contra mi muslo. No sabía qué esperaba. ¿Un mensaje? ¿Una disculpa? ¿Que Lauren saliera tras de mí? No lo hizo. Cuando regresé a la casa, todo había continuado como si nada. Se servía café. Maddie alimentaba a los patos con su tía. Tyler no estaba por ningún lado, gracias a Dios. Lauren estaba sentada en la terraza, con el teléfono sobre el regazo y las gafas de sol puestas. Al verme, volvió a sonreír. No le devolví la sonrisa. Entré, subí hasta la habitación que supuestamente compartiríamos y cerré la puerta detrás de mí. Mi bolso estaba medio preparado desde la noche anterior. No me había dado cuenta entonces, pero una parte de mí ya sabía que no me quedaría mucho tiempo. Lo cerré por completo. Miré por última vez la lámina enmarcada sobre la cama, una pintura minimalista de árboles. El tipo de arte pensado para no incomodar a nadie. Silencioso. Olvidable. Tomé las llaves, agarré el bolso y salí sin hacer ruido. Sin discusión. Sin escena. Sin despedida. Bajé las escaleras, crucé la casa y salí por la puerta principal. Nadie me detuvo. Al final de la colina, lancé el bolso al maletero, subí al coche y me alejé del lodge como si nunca hubiera formado parte de mi vida. Pero sí lo había sido. Y eso lo hacía peor. La carretera serpenteaba junto al lago antes de internarse en un bosque espeso. Apreté el volante con fuerza, los nudillos se me pusieron blancos. Cada respiración parecía atascarse en el pecho. Una parte de mí aún pensaba que llamaría. Que preguntaría a dónde iba. Que intentaría detenerme. No lo hizo.
En cambio, mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de ella. ¿Estás bien? ¿A dónde fuiste? Eso fue todo. No lo siento. No hablemos. Solo, ¿a dónde fuiste? Como si no supiera. Como si no hubiera dejado algo atrás en esa cocina en el momento en que el anillo golpeó el suelo. No respondí. Seguí conduciendo, crucé la frontera estatal, atravesé llanuras planas y gasolineras descoloridas hasta encontrar un motel de carretera junto a una autopista de Wyoming. $25 la noche. Cama dura como piedra. Sin wifi. Perfecto. Me tumbé en esa cama durante horas, mirando el ventilador del techo girar en círculos lentos y polvorientos. El teléfono vibraba una y otra vez. Mensajes. Llamadas perdidas. Primero solo de ella. Luego también de su hermana. No los leí. Tampoco los borré. Los dejé acumularse. Una lista creciente de cosas que aún no estaba listo para escuchar. Al final reproduje un solo mensaje de voz. Solo uno. Su voz sonaba tensa, cortante. ¿Te fuiste así nada más? ¿Hablas en serio? Esto es una locura. La gente está haciendo preguntas. Me dejaste en ridículo. Ahí estaba. No estoy preocupada. No, por favor, hablemos. Me dejaste en ridículo. Giré el teléfono boca abajo, exhalé con fuerza y me reí. No por humor. Por incredulidad. El resto del día pasó en fragmentos. Caminé hasta una gasolinera para comprar agua y algo de comer. Llamé al trabajo y dije que estaría fuera unos días. Sin explicaciones. Sin preguntas. Esa noche me senté al borde de la cama del motel, con el anillo de bodas en la mano, como si perteneciera a otra persona. Pensé en nuestro primer apartamento. Ese estudio diminuto junto a las vías del tren. Las noches en que cenábamos cereales sentados en el suelo. La forma en que Lauren apoyaba la cabeza en mi hombro durante las películas y decía, eres mi hogar. Y ahora ni siquiera estaba seguro de que notara si desaparecía para siempre. Giré el anillo entre los dedos, observando cómo reflejaba la luz. Luego lo dejé caer en el cajón de la mesita de noche del motel, lo cerré y me acosté. Si a eso se le puede llamar dormir. Me quedé en ese motel más tiempo del que había imaginado. No porque me gustara. El lugar olía a humedad y a cigarrillos olvidados. Sino porque me ofrecía algo que no había tenido en semanas. Silencio. No el silencio que se instala entre palabras durante una discusión. Ni el frío que sigue a una puerta cerrada de golpe. Era otro tipo de silencio. Uno denso. Completo. El que te envuelve como una manta pesada y te obliga a sentir todo lo que llevaba semanas evitando. Afuera, los camiones iban y venían. La máquina de hielo nunca funcionaba. La televisión por cable parpadeaba cuando llovía. Pero nada de eso importaba. Nada de eso importaba, porque en esa habitación rancia, al borde de la nada, ya no era su esposo. No era el acompañante de Lauren, ni el tipo que llevaba vino a los eventos de la galería y sonreía en conversaciones que no le pertenecían. Era solo yo. Y eso era, al mismo tiempo, aterrador y liberador. El primer día después de irme del lodge, mi teléfono no dejó de vibrar. Mensajes, llamadas, varios audios. Todos de Lauren. El tono empezó neutral, casi divertido. Vale, en serio. Ya hiciste tu punto. ¿Podemos hablar ahora? Horas después. Todo el mundo está preguntando dónde estás. Estoy intentando cubrirte, pero me lo estás poniendo difícil. Luego llegó la culpa. Tú tiendes a exagerar, ya lo sabes. Hemos pasado por esto antes. No hagas algo estúpido. ¿Estúpido? ¿Como irme de un matrimonio que creía construido sobre algo sólido?
¿Cómo confiar en mi intuición cuando la mujer que amo me dice que Taylor solo se derramó café encima? ¿Cómo elegirme a mí mismo después de meses, quizá años, fingiendo que no veía lo que estaba justo frente a mí? Sí, tal vez eso era estúpido. O tal vez era lo más inteligente que había hecho en mucho tiempo. Al final de la segunda noche, ella ya estaba enfadada. Puse su último mensaje de voz en altavoz mientras estaba sentado en la bañera del motel, todavía vestido. Estás exagerando todo. No fue así. No sé qué fantasía estás construyendo en tu cabeza, pero por eso nunca avanzamos. Tú retuerces las cosas. Tú huyes. Tú lo arruinas todo. Cerré los ojos y dejé que su voz rebotara contra los azulejos. Tú lo arruinas todo. Esa frase se me quedó clavada durante días. No la había oído exactamente así antes, pero sí el tono. Ese suspiro durante las conversaciones difíciles. Esa forma de cambiar de tema cuando yo mencionaba la distancia entre nosotros. Tú lo arruinas siempre estaba debajo de la superficie. Era más fácil convertirme en el problema. Así ella no tenía que mirarse demasiado. No tenía que enfrentarse a lo que había hecho. A lo que había permitido. Porque la verdad es esta. Yo no arruiné nada. Solo dejé de fingir que no estaba roto. El cuarto día, sus mensajes se detuvieron. Creo que fue entonces cuando entendió que yo ya no estaba jugando. No estaba enfurruñado esperando una disculpa. No estaba pegado al teléfono, mendigando una migaja de amor, culpa o arrepentimiento. Había terminado. Y ese silencio fue cuando supe que había cruzado el punto sin retorno. Subí al coche y conduje durante horas, sin destino concreto. Solo hacia el oeste. Pasé por pueblos pequeños y por silencios aún más grandes. Pensé en llamar a mi hermano. No lo hice. ¿Qué iba a decir? Hola, solo llamaba para avisar que dejé a mi esposa y mi futuro, ¿qué tal tu semana? En lugar de eso, me detuve en un diner junto a la carretera. Pedí huevos que no terminé y café que sabía a esperanza quemada. La camarera me sonrió al rellenar la taza. ¿Vas de regreso a casa? Preguntó. La miré. Ella no sabía quién era yo. No sabía quién era Lauren. No sabía nada de la camisa, ni del silencio, ni del anillo que partió mi vida en dos. Pero preguntó igual. No estoy seguro de dónde está mi casa ahora mismo, respondí. No insistió. Esa noche me registré en otro motel. Un poco mejor. Sin quemaduras de cigarrillo en el edredón. Me quedé largo rato frente al espejo. Parecía cansado. Pálido. Más viejo de lo que recordaba. Había cosas que nunca le dije a Lauren. Frases enterradas bajo cortesías y estoy bien. Ahora todas subían a la superficie. Como el hecho de que siempre me sentí actor secundario en su vida. El que sostenía la cámara mientras ella protagonizaba su verdadera historia. Como la manera en que dejó de mirarme igual cuando empezó a ascender en la galería. Cuando la gente comenzó a decirle que tenía algo especial. Yo era el fondo. Cómodo. Reemplazable. Y Talon no era solo un compañero de trabajo. Era el siguiente acto. El giro de guión. El plan de respaldo emocional. Tal vez aún no había pasado nada físico. O tal vez sí. En cualquier caso, ya no importaba. Ella ya había hecho el cambio. La versión de mí que existía en su vida estaba desactualizada. Como una aplicación vieja incompatible con el nuevo sistema que estaba ejecutando. Y yo no quería suplicar por una actualización. Para el quinto día empecé a buscar abogados. En silencio. Con cuidado. No por venganza. No por rabia. Sino porque estaba listo. No iba a regresar. No después de ese desayuno. No después de escucharla decir, él me entiende. Lo dijo en serio. Y yo la escuché. También volví a escribir en un cuaderno.
Algo que no hacía desde la universidad. Garabatos en una libreta vieja que compré en una parada de camiones. Se sentía bien poner cosas en palabras sin tener que explicarlas ni justificarlas. Escribí sobre cómo Lauren solía meter los pies debajo de los míos en la cama cuando tenía frío. Sobre aquella vez que nos perdimos haciendo senderismo y terminamos tumbados en un campo mirando las estrellas. Sobre cuando me dijo, nunca me dejes, incluso cuando sea difícil. Y sobre cómo, al final, hizo imposible quedarse. Una mañana abrí el correo electrónico. Había un mensaje suyo. Asunto, hablemos. No lo abrí. Solo me quedé mirándolo. Ella. No quería hablar. Quería control. Quería moldear la narrativa antes de que se le escapara de las manos, antes de que las consecuencias la alcanzaran. Y yo ya no iba a permitirlo. Ese mismo día me llamó su hermana. No Lauren, su hermana. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Suspiró. Está un poco descontrolada. Dice que malinterpretaste todo. Que estás cometiendo un error. No respondí. Ya no iba a defenderme. No iba a explicar por qué un hombre puede marcharse sin gritar, sin golpear la mesa, sin montar una escena. A veces irse es lo más ruidoso que puedes hacer. Colgué. Volví a hacer la maleta. Dejé el motel. Conduje de regreso a mi ciudad, pero no a nuestra casa. Me quedé en casa de un amigo, al menos hasta ordenar las cosas. Pasé por nuestra calle una vez. No me detuve. No reduje la velocidad. Pero vi que la luz del porche estaba encendida. Ella estaba esperando. Todavía con la esperanza de que regresara. No lo haría. Porque algo en mí había cambiado durante esos 5 días de silencio en la carretera. Y cuando pruebas la paz que viene de dejar de suplicar que alguien te quiera, es difícil volver a fingir que te conformas con migajas. La ciudad ya no se sentía mía. Cuando regresé, los edificios parecían distintos. No físicamente. El horizonte era el mismo. Las calles no habían cambiado. Pero algo dentro de mí sí. Me fui como esposo. Como compañero. Como alguien que intentaba arreglar algo. Volví como un hombre con una maleta en el maletero y una certeza tranquila en el pecho. Me quedé en casa de mi amigo Daniel al principio. Me ofreció el cuarto antes de que yo siquiera lo pidiera. Me dio la llave y dijo: tómate tu tiempo. No expliques nada. No le debes eso a nadie. Tenía razón. Ya no le debía nada a nadie. Lauren no sabía dónde me estaba quedando. Y así lo mantuve. Los primeros días lo intentó todo. Llamadas. Correos. Mensajes. Una caja apareció en mi oficina, entregada en mano. La recepcionista me dijo que era para mí. Supe que era de ella antes incluso de tocarla. Siempre escribía mi nombre de una forma particular en los sobres. La M mayúscula alta, la T larga y recta, casi como una cruz. Dentro había una foto. Nuestra foto de boda. Nosotros en medio de un campo, con la luz dorada de octubre bañándolo todo. Ella llevaba flores silvestres en el cabello. Yo reía, una risa auténtica. Y ella me sostenía la mano como si nunca fuera a soltarla. Detrás había una nota. 5 palabras escritas con prisa. Por favor, no borres esto. L. La miré durante mucho tiempo. Luego la volví a meter en la caja y la devolví a recepción sin mensaje alguno. Porque hay algo que Lauren no entendía. Yo no intentaba borrar nada. Solo no iba a permitir que ella reescribiera la historia. Pensaba que esto era una de esas historias donde el hombre termina regresando. Que me enfriaría. Que la extrañaría. Que recordaría los buenos momentos y le escribiría algo nostálgico a las 2 de la mañana, como en una película. Pero esa versión de mí, la que esperaba señales,
la que ignoraba las noches tardías y los teléfonos en silencio, la que aceptaba cada vez menos solo para mantener la paz, ya no existía. Ella no sabía qué hacer con esta nueva versión. La silenciosa. El hombre que no gritaba, ni suplicaba, ni rompía cosas. El que simplemente se fue. Cuando alguien escribe una historia en su cabeza, asigna roles a todos los personajes. Y yo había dejado de interpretar el mío. Contraté a una abogada. Discreta, amable, pero directa. Nos reunimos en una cafetería tranquila cerca del juzgado. Me hizo muchas preguntas. Le dije la verdad. No tenía pruebas de una relación física. Sí, había señales. Sí, creía que había más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. No quería nada sucio. Solo una separación limpia. Sin drama. Sin teatro. Asintió. Está haciendo lo correcto. Curioso cómo oírlo en voz alta lo vuelve real. Lauren no lo creyó al principio. Cuando finalmente le notificaron la demanda, me llamó 4 veces seguidas. No contesté. Luego escribió un correo. Matt, ¿qué es esto? Estás pidiendo el divorcio sin siquiera hablar conmigo. Siempre hacía eso. Enmarcaba todo desde lo que significaba para ella. Su vergüenza. Su confusión. Su pérdida. Pero nunca me preguntó qué se siente entrar a ese lodge y ver la camisa de Taylor sobre una silla. Nunca dijo. Entiendo por qué te fuiste. Y eso lo decía todo. Cuando alguien necesita tanto el control, observa cómo reacciona cuando lo pierde. Lauren no lloró. Al principio se enfadó. Escuché por amigos en común que decía que era un malentendido, que yo estaba siendo impulsivo, que siempre había sido emocionalmente frágil. ¿Emocionalmente frágil? Eso fue lo que me llamó la noche que le pregunté si de verdad era feliz. 2 meses antes de que todo se derrumbara, le hice esa pregunta porque ya sentía que se estaba alejando. Me miró y dijo. Siempre necesitas que todo sea pesado. ¿No podemos simplemente estar bien? Ese era su patrón. Minimizar. Desviar. Manipular si era necesario. Así que dejé de responder. Cuando volvió a escribir, el tono era más suave. Casi dulce. Te extraño, ¿podemos vernos? Te explicaré todo. Pero yo no quería explicaciones. Quería que se quedara sola con lo que había hecho. En el mismo silencio que ayudó a crear. Porque hay algo que nadie te dice sobre marcharte. No es ruidoso. No es cinematográfico. Es silencioso. Tan silencioso que casi duele. Pero es ese silencio el que te libera. Una semana después de presentar la demanda, apareció en mi oficina. Yo salía a almorzar cuando vi su coche aparcado a media cuadra. Bajó como si tuviera todo el derecho del mundo a estar allí. Llevaba un cuaderno en la mano, segaramente lleno de frases ensayadas. El maquillaje impecable. La sonrisa tensa. Lauren siempre preparaba sus escenas. Me detuve en la acera. No me acerqué. Matt, dijo mientras caminaba hacia mí. ¿Podemos hablar, por favor? No, respondí. Solo 5 minutos, suplicó. No me contestas. Ni siquiera sé qué quieres. La miré. De verdad la miré. Y no vi a alguien que me extrañara. Vi a alguien que extrañaba la versión de sí misma cuando yo estaba a su lado. La seguridad. La imagen. El esposo que cumplía su papel. No necesitas 5 minutos, dije. Tuviste 5 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no vacilé. Matt, por favor, su voz se quebró. Podemos arreglarlo. Iré a terapia. Lo trabajaremos. No lo tires todo así. Tú ya lo tiraste, respondí. Yo solo dejé de fingir que sostenía los pedazos.
La rodeé y seguí caminando. No me siguió. Esa noche no lloré. No bebí. No le escribí por culpa. Me senté en el cuarto de invitados de Daniel, con la lámpara encendida, y escribí una sola frase en mi cuaderno. Ella ya no cuenta la historia. Y lo decía en serio. Porque lo que personas como Lauren no entienden es que, a veces, el corte más limpio es el que más duele. No por lo que pierdes, sino por todo lo que tuviste que soltar antes de reunir la fuerza para hacerlo. Durante las 2 semanas siguientes, el proceso de divorcio avanzó. Mi abogada se encargó de todo. Lauren respondió primero con lentitud. Luego, de golpe. Intentó negociar. Intentó suavizar las condiciones. Cuanto más presionaba, menos respondía yo. No estaba siendo cruel. Estaba siendo claro. Ya no me interesaba el reproche. Solo la paz. Finalmente dejó de buscarme. Y su silencio, cuando por fin llegó, fue más fuerte que todos los mensajes de voz que había dejado antes. No porque significara que se rindió, sino porque entendió que yo ya lo había hecho. Un mes después supe que Taylor había renunciado. Algo relacionado con una queja interna. Un compañero lo denunció por comportamiento inapropiado. No Lauren, otra persona. La noticia corrió rápido. No salió en llamas. Simplemente se desvaneció, como suele pasar cuando la reputación alcanza a alguien. No la llamé. No era necesario. Un amigo me contó que Lauren se enteró por un comentario casual en la galería. Se fue antes de tiempo, llorando. Días después eliminó sus redes sociales. Decían que no era ella. Pero quizás sí lo era. Quizá esto era lo que quedaba cuando la máscara se caía. Mientras tanto, yo me volví más silencioso. Más ligero. Volví a hacer senderismo. Empecé a dormir mejor. La vida siguió adelante sin ella. Y ni una sola vez extrañé el caos que ella llamaba conexión. Mirando atrás, todo es claro. Ella no me amaba. Amaba la versión de sí misma que existía a mi lado. Segura. Admirada. Cómoda. Yo era una plataforma, no un compañero. Un lugar estable donde aterrizar hasta que apareciera alguien más emocionante. Pensó que siempre estaría ahí. Paciente. Firme. Esperando. Pero me leyó mal. Pensó que la perseguiría. No lo hice. La dejé ir sin guerra. Sin última pelea. Sin cierre dramático. Solo silencio. Y en ese silencio, me reconstruí. Ya no era el fondo. Era el hombre que se fue y no miró atrás. El hombre que se eligió a sí mismo.